Shalom a todos, bendiciones y saludos cordiales. Hoy quiero hablarles en este vídeo acerca de la locura del místico. Así he titulado este vídeo, haciendo referencia a los estados de conciencia por los que puede atravesar o experimentar, esa es la palabra, experimentar una persona que se inicia en el camino de la mística. El camino de la mística no es el camino de la magia, no es el camino del ocultismo. Ese puede ser uno de los senderos que también se pueden transitar, porque el camino místico es amplio. Pero la mística, como lo indica, es algo puramente espiritual. Es algo que tiene que ver con estados de conciencia. Es algo que tiene que ver con estados del alma. Es algo que tiene que ver con visiones y experiencias, no solamente de ver espíritus o de escuchar voces. Para eso no hay que ser místico. Estamos hablando de experiencias y sensaciones del corazón. Estamos hablando de sensaciones y energías que envuelven a la persona, donde la persona se siente constantemente en estados, por ejemplo, de exaltación, de una alegría constante, en un estado de ta'anug, deleite, en un estado de una sensación de un calor en su corazón, porque se siente un calor en el corazón, un amor en el corazón. Es un estado también, hay otro estado de un abrazo, pero son abrazos eternos. La persona se siente constantemente abrazada. La persona puede llegar a un estado donde su cuerpo está aquí, pero su mente está en otros planos, en otros estados de conciencia. Y eso puede durarle a una persona días, semanas, donde la persona se puede quedar como ida del mundo, desconectada. Cuando entra en un estado de conciencia profundo, empieza a experimentar o a analizar muchas veces cuestiones espirituales y la mente empieza a viajar, a viajar, a viajar. Hay una historia del gran filósofo Sócrates donde se cuenta de que él entraba en un estado de conciencia tan profundo que se dice que en una ocasión estuvo un día entero sentado en un mismo lugar sin moverse. 24 horas sentado sin moverse, pensando en la mente, su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu, porque el espíritu también viaja, estaba en otro sitio. Entonces, esos son estados que se experimentan en el camino místico y como ya sabemos, la senda mística es amplia. La Kabbalah es una de esas sendas místicas. Entonces estamos hablando acá de la locura del místico. ¿Por qué lo llamo la locura? Porque cuando la persona entra en ese estado de conciencia, su mente no opera al nivel racional que la mayoría de los seres humanos. Las personas no lo comprenden. Y vuelvo a decir, no estamos hablando aquí de que yo voy a rezar y que tengo mi fe y mi religión y la gente no me comprende. O que yo escuché un espíritu y vi una visión. No, eso no hay que ser místico, decía, eso lo pueden hacer muchas personas. Estamos hablando de un estado donde la persona, su pensamiento, según lo que ha estudiado, porque no se trata de que me estoy inventando algo, no. En este camino, en la Kabbalah, todo está, como dice el refrán, ya inventado. Aquí no existe que yo voy a inventarme algo nuevo. Usted puede tener hidushim, revelaciones, pero esas revelaciones tienen que estar atadas o conectadas a lo que ya está revelado. O sea, está conectada a un mismo camino, a un mismo principio, porque de lo contrario no sería cábala, sería otra cosa. Entonces, para tener ese tipo de estado, uno tiene que haber aprendido, sido educado en el pensamiento cabalístico, para de esa manera su mente está preparada en ese terreno específicamente y no en otro. Porque pueden existir otros senderos, existen de hecho, pero no es la cábala hebrea, no es la cábala judía, son otros senderos. Eso es todo. Entonces, en la cábala existen niveles de pensamiento muy profundos. Cuando uno entra a estudiar, por ejemplo, ya sea desde un primer nivel, la obra Sharei Ora, Las Puertas de la Luz del gran cabalista Rabbi Yosef de Jicatilla de España en el siglo XIII, donde se empieza a estudiar las sefirot, donde se empiezan a estudiar los nombres de Dios que operan en cada una de las sefirot, eso es un pensamiento que las personas comunes no manejan. En el mundo judío, el judío regular no maneja ese lenguaje. Y mucho menos la gente que no es judía, que viene a la Kabbalah, en el mundo seglar no conocen esos conceptos.
Entonces, cuando la persona entra en ese tipo de conocimientos, de sabiduría, no puede conversar con todo el mundo esto porque no entiende. La gente no le entiende. Cuando la persona entra a estudiar, por ejemplo, los Parsufim de Rabbi Isaac Luria, que empiezas a estudiar esos conocimientos de los mundos que están más allá de Atzilut, porque tienes que saber que por encima de Atzilut hay otros mundos, y cuando empiezas a descubrir que no son solamente 10 sefirot, sino que dentro de esas 10 hay 10 más y 10 más y 10 más y 10 más y 10 más al infinito, y empiezas a hablar de energías y concatenaciones de universos, y empiezas a hablar de Radla de Loitiada, y empiezas a hablar de las tres cabezas que están por encima de Keter, y empiezas a hablar de lo que es inconocible, y empiezas a hablar de los seres que están por encima de esos niveles, y empiezas a hablar de las complejidades que se marcan en el Etz Haim, por ejemplo, en el famoso Etz Haim del rabino Rabbi Haim Vital, codificando los textos de Rabbi Isaac Luria, y empiezas a hablar de los Parsufim, y empiezas a comprender lo que es Ajor Bepanim, el frente, la espalda, Abba Veima, la espalda de Abba y la espalda de Ima dañada, los diferentes tipos de interacciones de las energías, empiezas a hablar de una profundidad de un pensamiento que no es lenguaje común de las personas. Y vuelvo a decir, ahí es donde entramos en lo que he titulado la locura del místico. Porque eso no tiene nada que ver con espíritus, ni ver espíritus, ni escuchar voces. Eso es otra cosa. Estamos hablando de un nivel de conocimiento puro, de pura conciencia, de puro pensamiento. Entonces, cuando la mente entra en esos estados, empieza a explorar y a viajar en estados de conciencia, donde uno literalmente le puede pasar como a Sócrates, se puede pasar horas y horas sentado en un mismo sitio sin moverse. Y la persona no entiende qué pasa con esa persona. Y cuando la mente baja al plano, nuevamente a la vida, a la realidad, uno no puede ni comunicarse, no puedes ni hablar con las personas, no puedes ni expresarte porque todavía estás como en un estado, te queda un residuo de esa energía que te puede dejar en ese estado semanas. Y la gente dice, pero ¿qué te pasa? Y es realmente, pueden tildar a la persona de loco, literalmente, pueden pensar que estás loco, porque tu mente ya no está operando en una conciencia de este mundo, tu mente ya no está operando en Asia, tu mente ya no está operando en Yetzirah, puede ser que tu mente esté operando totalmente en Atzilut o por encima de Atzilut. Esto lo explica el rabino Rabbi Meir Turgeman, donde él habla en una obra muy importante que la escribió un gran cabalista de Granada. Es este libro que ustedes ven aquí, justo detrás en mi biblioteca. Esta obra que ven acá, que es una obra muy grande, que se llama Brit Menuchá. Miren el tamaño de esta obra. Este es el secreto de todos los que tienen que ver con los ángeles, jerarquías y mundos espirituales. Esto está comentado por el rabino Meir Morgenstern, perdón. Este es el nombre correcto del rabino. El rabino Meir Morgenstern, uno de los grandes cabalistas de Israel en este momento, donde él explica que existen mundos que están por encima de Atzilut y los nombra. No estamos hablando solamente de Adán Kadmon, estamos hablando de que existen otros niveles y niveles y niveles que la mayoría de la gente no conoce. La gente piensa que nada más está Atzilut, Adán Kadmon y el Ein Sof. No. Existen mundos y otros mundos que se conocen en la Cábala. Entonces, les decía, llega un punto en que la conciencia no opera más en este plano, en este nivel, y por eso es que los cabalistas se corre el riesgo de que el alma parta de este mundo y simplemente es que ya su conciencia no es de este plano. Y por eso es que muchos cabalistas mueren jóvenes, 33, 34, 39, 40, 41. Muchos de los grandes cabalistas mueren a esa edad. ¿Por qué? Porque ya su alma le va a pasar como Benazai, esos grandes, los cuatro que entraron al Pardés, donde ya el alma abandona el cuerpo, es la muerte por el beso de Dios. Quiere decir que esa alma ya no está operando en este nivel de conciencia, entiende que no hay más nada que hacer acá y ocurre una muerte natural.
donde la persona puede acostarse a dormir y no va a despertar, porque sencillamente esa alma abandonó a las regiones espirituales cuando entendió que ya completó su tikkun. Ese es el asunto, que cuando se estudian en profundidad estos temas, se hace el tikkun más rápido y continúa el tikkun en otros planos y en otros universos. Entonces, el alma ya no opera en este nivel de conciencia. Esa es una realidad del mundo de la Cábala. Y estamos hablando de que esa es la mística real. Entender los secretos del universo, entender los secretos del infinito, entender los secretos del todo. No, y por eso yo hago la diferencia entre las personas que piensan que la Cábala es magia y poder y ver espíritus y obras. Sí, eso existe. Pero ese no es el objetivo final, es la trascendencia, es la elevación de la conciencia a un plano mucho más superior que eso. Es la elevación de la conciencia a un plano tal que ya no necesitemos reencarnar más en este mundo, sino que el alma continúe su camino de evolución y de vidas o existencias en otros planos, en otras dimensiones, en otros mundos, donde seguirá el tikkun, solamente que ya no va a ser en el plano físico, sino que será en otros planos y otros mundos, otros universos que existen, de los cuales uno no tiene ni idea. Fíjense, porque la materia nos limita y otro es que la mayoría de las almas no lo han experimentado, esos mundos de conciencia, esos niveles de conciencia, esos mundos donde el alma existe, son otras formas de existencia, que no es como las personas piensan, que cuando uno fallece ya va al cielo y va al mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? No existe eso de que hay un solo lugar simple, así como así. No, siguen existiendo mundos, como este mundo que es la Tierra, pues existen otros mundos, dimensiones, planetas, lugares donde el alma sigue encarnando en otros lugares. No es que morir para el mundo espiritual y estamos todos los espíritus y nos vemos todos allí. No es así. Hay planos, hay lugares donde hay espíritus que no pueden entrar. No tienen ni la capacidad, ni el permiso, ni la elevación espiritual para poder entrar a ese mundo, a esos lugares donde moran otros espíritus, muchos más evolucionados, espíritus superiores, grandes maestros o almas más evolucionadas. Existen otros planos donde esas almas no pueden entrar y otros más donde esas no pueden entrar y otras y otros y otros y otros y otros y otros hasta el infinito, donde hay cosas de las cuales no sabemos nada, no podemos hablar de nada. Por eso es que en la Cábala existe ese concepto que se llama Ratla de Loitiada, que es lo que está afuera totalmente de ese esquema que se hace de Sefirot y de ese esquema que se hace de universos. Eso se estudia en el mundo de los Parsufim en un nivel mucho más avanzado, donde es algo incognoscible, un misterio, porque lo que llegó ahí no regresó más acá a la tierra ni a estos planos y se desentendió totalmente de todo lo que es humano. Esos son almas que llegan a un nivel espiritual tan alto que son ya como dioses, literalmente. Y tienen una elevación tan grande que no pueden bajar a la tierra en un cuerpo como este, porque este cuerpo ya no aguanta ese nivel de energía tan elevado. No puede esa alma volver a entrar a este cuerpo, porque ha evolucionado a un grado tal que desde el punto de vista humano esa alma sería como si fuese un dios, como si fuera una divinidad. No es Dios, por supuesto, pero comparado al ser humano, sería como si fuese un Dios, porque está a un nivel, lo que nosotros llamamos ángeles, eso es un nivel también básico. Existen jerarquías y grados y grados y grados y elevaciones. Entonces hay seres humanos que alcanzan un grado de elevación que están muy, muy, muy cerca de lo divino. Pero son seres humanos que ya no son seres humanos. Se desentienden totalmente de lo que es la tierra. Ya no tienen nada que ver con las cosas terrestres. Entonces, siguen su camino de evolución por eones de miles de billones de millones de años de existencia en un lugar donde no hay tiempo ni hay espacio, en una dimensión que ya para tú comunicarte con esos espíritus es casi imposible. Necesitas una serie de intermediarios porque debajo de esos espíritus hay otros que están debajo de ellos y otros que están debajo y otros debajo hasta llegar a nosotros. Entonces es como una cadena de que uno básicamente, de alguna manera, si es la raíz espiritual de uno, está conectado, puede ser a esa parte o a esa entidad, pero no llegas a él directamente. Hay una serie de escalones que están seres espirituales en diferentes niveles que
Eso es la energía de uno, sube hasta esos mundos, hasta llegar a Dios, hasta llegar a ese ser, luego baja nuevamente a uno, pero nunca uno llega directo, nunca uno interactúa directamente con esos seres. Igual que nadie nunca interactúa directamente con Dios, imposible. Pero de manera indirecta sí se interactúa. Entonces, por eso es que decimos que podemos hablar con Dios o podemos recibir la bendición de Dios, sí, de manera indirecta. Pero el Ein Sof no puede poner su energía de manera como de frente, porque eso fue lo que pasó al inicio de la creación. Cuando la luz infinita entró, se rompieron las vasijas, Shevirata Kelim. Esa ruptura porque no podía lo finito contener lo infinito. Entonces el Ein Sof tuvo que reestructurar todo, por eso que se llama Parsufim, y ahora lo infinito entró dentro de lo finito en pequeños fragmentos, en partículas. En vez de entrar una luz constante, entra por partes, fragmentado. Por eso es que existimos en el mundo de la fragmentación, de la división, porque todo entra poco a poco. La energía entra en este mundo poco a poco. Entra, pero por fragmentos, no entra toda. Entonces no tenemos acceso directo realmente a Dios, ni tampoco a esos seres espirituales que en un pasado fueron seres humanos, pero ya están en un nivel de elevación que se desentienden totalmente de lo que es la tierra, y eso existe en un plano, en mundos, donde son mundos espirituales, donde existen seres, donde existen una serie de criaturas que uno no tiene ni idea de qué es esos mundos y qué son los seres que existen ahí, que no tienen forma humana, que son, es que cómo describir algo que es un misterio. Hay personas que hablan de que son como unas masas de energía. Es algo muy amplio, les decía. Y por eso les vuelvo a decir, a medida que la persona avance, puede tener como destellos de esos mundos, destellos de esas energías. Pero aún así nadie puede decir yo me contacté, yo hice tal cosa. No, hay de manera indirecta un reflejo. Pero por eso debo decir y llama este vídeo la locura del místico. Porque muchas veces las personas pueden tildar de loco cuando hablas de estas cosas. Y otra cosa es que si de alguna manera te irradia un poco, porque nunca te va a irradiar directamente eso, es imposible, vuelvo a decir, está en el principio de la Cábala. El infinito entró, destruyó, tiene que entrar todo en porciones. Entonces, de alguna manera te irradia un fragmento o un pensamiento, una idea que viene de esos mundos y la persona puede volverse loca. Acaba loco porque su cuerpo, no, su materia no aguanta ese nivel de intensidad, de conocimiento y de energía. Y por eso te encuentras mucha gente que se la pasan diciendo que tienen visiones y que ven a ángeles y que ven seres. Y ellos creen que esas visiones son reales. No entienden que otro de los grandes misterios del mundo espiritual son las trampas espirituales que están diseñadas por Dios, por el Creador y por esos seres a propósito. Porque no es el acceso así de fácil porque la gente quiera, no, hay que merecerlo. Hay un trabajo, hay una evolución y eso requiere muchas reencarnaciones, mucho trabajo espiritual, mucha pureza, a un grado tal que el que sabe de verdad no dice nada. Usted no ha visto a eso, a los grandes Mekubalim, a los grandes místicos, ya sea de la tradición judía o de cualquier otra tradición o sistema espiritual, que son esos viejitos que están, usted los ve calladitos, que llega un nivel en su vida en que esos viejitos siempre los vas a ver vestiditos de blanco completo, con sus mantos, con su barba blanca, pero usted ve que ni hablan, que cuentan literalmente, como ciertos cabalistas, cuentan hasta las palabras que salen de su boca. Y en un día puede ser que digan una palabra o dos palabras, o hay días o semanas que no digan ni una palabra, porque su cuerpo está aquí, pero está en un grado espiritual tal y están experimentando cosas, visiones, encuentros, pero usted no los va a escuchar hablando o haciendo alarde de que yo vi, que yo me encontré con ángeles, que yo soñé, que Metatrón me habló, como andan mucha gente hablando todas esas historias y son personas que están dilusionadas y no saben que también son trampas espirituales a propósito. Sí, puede ser que vea, escuche, pero usted no sabe todo el juego que le están haciendo a la persona. El que sabe de verdad está callado. Porque cuando alcanzas un grado espiritual tan elevado, llega el mundo que de hecho hay personas que nacen en este mundo y viven toda la vida apartados, como esos grandes místicos que viven en el Himalaya, apartados de toda civilización, apartados, no se casan, no tienen hijos, no se preocupan de familia, no se preocupan de nada. Son
nacieron como seres humanos, pero no son seres humanos. Lo que habita ese cuerpo es un ser de una elevación tan grande que eso ya no es humano en el sentido de lo... La gente vive preocupada por muchas cosas. La gente viene a la Kabbalah, pero viene pensando en resolver un problema. Viene que no tiene, que le hace falta la economía. Viene que hay uno que está enfermo. Viene, sean todavía cuestiones humanas, porque están todavía pendientes del dinero, que si la enfermedad, que si quiero tener hijos, que quiero que el otro que no quiere una casa. La gente está todavía está necesitando, quiere cosas, quiere lograr cosas en este mundo. El místico que está en ese plano, en ese nivel, no busca nada. Y lo envían acá para probarlo. Y eventualmente él tiene que apartarse de la sociedad y apartarse de todo y está en un grado espiritual tal que vive en esas regiones extremas como esos grandes yogis que viven en el Himalaya, que usted los ve, que no llevan ropa siquiera. Lo único que llevan es unas vestimentas simples y viven a temperaturas bajo cero, donde otras personas morirían. Esos grandes yogis están meditando, se pasan toda una vida meditando, se entierran en las nieves, hacen cosas que la gente ni se imagina de esos grandes místicos, porque otra vez son espíritus de una elevación que ya no tienen conciencia humana. Entonces, en ese grado no estamos todos, en ese grado nos falta mucho por llegar a ese nivel espiritual. Entonces, les decía, por eso es que he llamado a este vídeo la locura del místico. No estamos hablando de, como decía, los que andan buscando poderes o los que andan buscando soluciones rápidas. Eso está bien, yo no estoy diciendo que no. Está bien en un nivel. Pero más allá de eso existen aquellas almas que han depurado tal grado de luz, de santidad, donde su cuerpo puede estar aquí, pero están apartados de todo. No se preocupan ni por familias, ni por tener hijos, ni por padre, ni por madre, ni por hermano, ni por nadie, ni por las religiones, ni lo que por diga nada. Esos son almas que ya antes de venir a la tierra eran con ese grado de conciencia, eran con ese grado de elevación. Y nacen con la conciencia y recuerdan y saben quiénes son y saben lo que están haciendo aquí en este mundo, saben qué están haciendo en esta encarnación y y se dedican a seguir su camino de evolución y de aprendizaje. Vuelvo a decir, la mayoría de las personas comunes ven eso y no comprenden. Y eso no es para todo el mundo. La mayoría de la gente tiene que seguir igual. Tiene que seguir pensando en trabajar, en tener familia, en tener hijos, en la ilusión de que este es el hijo, esta es la esposa, este es lo tal, tal, tal. Todo es ilusión. Papá, mamá, hermano, abuelo, familia, te quiero mucho, todo eso. Tiene que la mayoría de la gente seguir con todo eso. Porque no son almas que están preparados para conocer la verdad de otros mundos y de otras realidades. Esa verdad asusta a mucha gente. Esa verdad no está la mayoría de la gente preparado para eso. Por eso es que están en su lugar las religiones, para que cada cual siga ahí en donde tiene que estar, hasta que en un día, después de no sé cuántos miles de años, según el alma, según cada cual, cada alma estará en su camino de evolución. Mientras tanto, las personas tienen que seguir en su camino, en sus prácticas, en sus cosas, en su cotidiano, en su día a día. El sistema, el Ein Sof, tiene que mantenerlos como niñitos para que no se asusten, para que no se asusten de pronto. Entonces todo es pasito a pasito. Como decía al principio, la luz infinita no entra. No se puede ver directo a la divinidad. Por eso es que nadie puede ver a Dios y vivir, como decía el texto bíblico. La luz del Ein Sof es infinita, aniquila. ¿Cómo entra? De manera indirecta, como Moisés que solo vio la espalda. Por eso después de la ruptura de la Sefirot, en Shevirat HaKelim, hubieron los Parsufim. ¿Y qué son los Parsufim? Los rostros de Dios. Dios tiene que usar rostros para poder manifestarse. Esos rostros son las diferentes religiones, esos rostros son diferentes estados de conciencia, esos rostros son los diferentes seres espirituales, ángeles, personas, maestros con los que uno se encuentra. Esos rostros son los eventos que pasan en la vida de una persona. Esos rostros son los diferentes tipos de conocimientos que existen. Esos rostros son los diferentes eventos que se manifiestan. El bien y el mal, la cara del ángel, la cara del Satán. También hay un rostro de Dios ahí que está manifestándose. Entonces,
no se puede revelar, quitar ese velo. Y cuando se quita ese velo hay otro. Y se quita ese velo y hay otro. Y se quita ese velo y sigue otro velo. Hasta que eventualmente hay que ir quitando todos los velos. Hay que ir quitando todos esos velos. Pero la mayoría de las personas no está a ese nivel. Y la mayoría de la gente, por eso decía, cada cual sigue con sus creencias, con su... Normal, porque aquí no hay prisa ninguna, no hay apuro. Es imposible, aunque usted esté apurado, no va a llegar a ningún sitio, porque todo está estructurado para no permitir que nadie sube y nadie baja si no hace el trabajo como tiene que hacer y van logrando las cosas, porque lo que nos está es protegiendo de esa luz infinita que nos aniquila, nos puede aniquilar, no porque sea mala, sino porque no estamos capacitados o preparados para ese nivel. Me incluyo yo también, por supuesto. No estamos preparados para ese nivel, estamos poco a poco. Y en cada encarnación, a modelo de Dios, asumimos también diferentes rostros. Y en esta vida tengo este rostro, esta personalidad, esta religión, son máscaras. Pero el espíritu, el alma, en diferentes encarnaciones asume diferentes vidas, religiones, creencias, máscaras, formas, porque esa es la luz de Dios que también está manifestándose a través de cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, eso es lo que llamo yo la locura del místico. Que no se crea usted que esos que dicen que están locos puede ser que sean los que están de verdad claros y que conozcan el misterio de lo que el Talmud llama el mundo de la verdad. Y dice el Talmud y dice el Zohar Kadosh que este lo llamamos el mundo de la mentira. El mundo de la verdad es el mundo de las energías invisibles. El mundo de la mentira es este donde usted y yo estamos viviendo. Porque todo es una máscara, todos son para su fin. Todos son velos, envolturas que están diseñadas precisamente para protegernos. Son los que llamamos en Kabbalah masajim, filtros. Y alguien puede pensar, uy, qué malo. No, no es que malo, es que es la manera de protegernos y eventualmente, a medida que el espíritu, el alma vaya evolucionando, se van removiendo esos rostros, esos velos, y vamos accediendo y gradualmente llegando a esos estados de conciencia donde las percepciones del infinito son un poco más claras, hasta que eventualmente lleguemos a esos grados de elevación, como esos grandes espíritus que le hablé, que ya llega el punto en que no regresan más a la tierra, se desentienden de todo lo que es humano y son almas de un nivel y una elevación muy, muy elevada. Y todos vamos a ese camino. No hay prisa ninguna, no hay nadie, todo es paso a paso, todo es poco a poco. Entonces, recuerda algo muy importante. Todo está diseñado para protegernos y todo es una máscara. El mal es una máscara, el satán, el diablo, lo que le quieran decir, es una máscara. Todo es una máscara, todo es una ilusión, todo lleva un secreto. Ese secreto no solamente es decir que yo te puedo contar algo, no. Eso tiene que experimentarlo, vivirlo. Y por eso que existen las diferentes reencarnaciones. La persona tiene que vivir esos procesos. Por eso es que el conocimiento no es solo teoría. Si usted no practica, si usted no lo vive, eso usted no lo está aprovechando. Pero otra vez, no hay prisa ninguna. Todas las almas van al camino de la redención, al camino de la elevación, poco a poco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya no se me permite revelar más. Shalom y bendiciones para todos ustedes.